Buenos días con todos. Agradecemos la participación el día de hoy en esta nueva tarea del mes de abril. El día de hoy estamos con el microprograma de genética y con el tema de asesoría genética en síndrome de Down. En el país nacen 3 niños con síndrome de Down al día, es decir, aproximadamente 1.000 al año. En esta oportunidad vamos a conocer más sobre la importancia de la asesoría genética del síndrome de Down. El día de hoy nos acompaña el ponente, el doctor Carlos de la Torre Hernández. Él es egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de Venezuela. Es especialista en genética clínica, Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Cuenta con máster en biología molecular y médica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es fellow en genética reproductiva, preconcepción y prenatal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También es miembro de la Sociedad de Genética Médica de Perú y médico del Servicio Asistencial de Genética de la Red Prestacional Revolet. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Antonio y muchas gracias por participar el día de hoy. Esta presentación es parte del microprograma de telecapacitación en genética. Ya, mi nombre es Carlos de la Torre y soy médico genetista del Servicio de Genética del Hospital Rebagliati. El objetivo principal de esta charla es fomentar en la población hábitos saludables, brindando información sobre prevención y cuidado de la salud. La conferencia va enfocada a la población general como audiencia, por eso se tratará de una manera bastante asequible con lenguaje que se pueda comprender por la mayor cantidad de participantes. Y la información está exenta de conflictos de interés. Para comenzar hablando de asesoramiento genético, debemos definir el asesoramiento genético. En este caso, el asesoramiento genético es un proceso que consiste en informar a los pacientes y familiares sobre el riesgo de desarrollar una alteración potencialmente hereditaria. O sea, tenemos muchos datos que nos hacen pensar que puede ser hereditaria. Conocer que las personas conozcan sus consecuencias y la probabilidad de desarrollar o transmitirla a la descendencia, así como formas en las que se puede prevenir o reducir el riesgo de que vuelvan a ocurrir estos eventos. El asesoramiento genético se apoya en los principios de la bioética médica, que son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Todo proceso de asesoramiento genético debe cumplir con estos procesos. La autonomía nos hace referencia a que la persona tiene, la pareja o el paciente, tienen el derecho de ellos tomar la decisión final. Los médicos genetistas hacen sugerencias, informan, pero la palabra, la decisión final la tiene el paciente o el familiar, en el caso de que represente al paciente. Que este asesoramiento genético no tenga un objetivo maléfico o que no sea parte de la no maleficencia, que no incluya algún tipo de mal, y caso contrario, que se fundamente en la beneficencia y que todo esté apoyado bajo principios de justicia, de igualdad, de que todos sean informados de la misma manera, cumpliendo sus derechos como paciente. El asesoramiento genético se puede hacer en todos los momentos en que se hace un diagnóstico genético. Estos momentos son el momento preconcepcional, cuando tenemos a los progenitores antes de que estén embarazados. En el momento preimplantacional, este se hace cuando se tiene un diagnóstico genético de embriones, y prenatal, cuando se analizan a una mujer ya embarazada, se analiza el feto en sí. En este caso, para la charla, vamos a comenzar específicamente del momento postnatal, que es cuando ya nació una persona con síndrome de Down. La charla va enfocada a orientar a los familiares que tienen un niño con síndrome de Down. En este punto ya, previas
charlas ya hablaron de cómo se produce el síndrome de Down, ¿ya? Ahora vamos a partir de que tenemos ya un paciente con un diagnóstico clínico citogenético de una condición cromosómica, ¿ya? En este caso, síndrome de Down, vamos a ver brevemente cómo se producen estas condiciones cromosómicas. Una manera práctica de poder resumir cómo se producen las enfermedades y condiciones genéticas es agrupándolas en tres grandes grupos: el grupo cromosómico, el génico y el multifactorial. En el caso de las alteraciones cromosómicas, lo que está ocurriendo es que existe un cromosoma en exceso o en defecto. Los seres humanos debemos tener 46 cromosomas, como yo represento en color rosado. Cuando se hace referencia a 46XY, hacemos referencia a una célula masculina, a una persona masculina, y 46XX a una persona de sexo femenino. Eso se conoce como euploidía. Cualquier número de cromosoma, el número ideal de cromosomas de una persona es 46. Cualquier número distinto de cromosomas, como represento en esta imagen, que sea en defecto como 45 o en exceso con 47, se conoce como aneuploidía. También dentro de las alteraciones cromosómicas se encuentran las alteraciones estructurales, donde existen 46 cromosomas, pero alguno de ellos ha tenido un cambio, una modificación en su estructura. En el caso de las alteraciones génicas, existen 46 cromosomas, pero los cambios están ocurriendo a un nivel muy microscópico, específicamente en genes, y pueden llegar a ser cambios puntuales en un punto tan pequeño que no puede ser detectado por la tecnología que hace diagnóstico cromosómico. En el caso de las alteraciones multifactoriales, también por lo general deben haber 46 cromosomas, pero son genes o regiones del ADN que están interactuando con factores intrínsecos o extrínsecos, ya sea del ambiente intrauterino o externo, y entre ellos generan el efecto en la salud. En este caso, para la charla vamos a hablar de alteraciones cromosómicas cuando existe un exceso específicamente de un cromosoma, en este caso para síndrome de Down 21. Y nos quedaremos con el grupo de las alteraciones cromosómicas. Aquí estoy representando dos células, una a la izquierda femenina y una a la derecha masculina, ¿ya? Estas células con 46 cromosomas se conocen como unas células diploide, tienen doble copia de cromosomas. Quizá no se vea muy bien, pero debajo de cada par de cromosomas se observa un numerito. Ese numerito es el que se le asigna previo conocimiento en los laboratorios de citogenética cuando se está haciendo el análisis cromosómico de las células de un paciente. Ese numerito, los cromosomas numéricos van desde el par número 1 hasta el par 22, lo que me darían 22 pares de cromosomas, que serían 44 cromosomas en total, y un par sexual que puede ser X o puede ser Y. En el caso de las mujeres, si observan al lado izquierdo, vemos que en la parte inferior de la representación de los cromosomas existen dos cromosomas X, ¿ya? Y en el caso de la célula de la derecha, la célula masculina, existe un cromosoma X y un cromosoma Y. En esencia, lo que nos diferencia a los seres humanos, hombres de mujeres, es la cantidad de genes que se encuentran en esos cromosomas sexuales. En el caso del síndrome de Down tenemos una alteración cromosómica en exceso, como ya se ha mencionado, y aquí vemos un ideograma donde se representa ese lugar donde se ubica el par de cromosomas 21. En este caso hay un cromosoma 21 de más. ¿Qué tenemos aquí? Los seres humanos debemos tener dos copias de esos cromosomas, y que eso se representa como dos copias de cada grupo de genes. Cada cromosoma tiene la misma cantidad de genes. En el caso del síndrome de Down tenemos todo un cromosoma 21 con sus más de 400 genes en una tercera dosis. Esa tercera dosis de genes del cromosoma 21 son los que producen el fenotipo o las características clínicas que conocemos en el síndrome de Down.
También podemos ver la diferencia que mencionamos anteriormente, que es en el caso de que sea una célula masculina, tenemos un cromosoma X y un Y, y en el caso de una célula femenina, dos cromosomas X. Aquí tenemos un resumen de las formas en que se presenta ese cromosoma 21 en exceso. En la fila primera podemos ver las alteraciones cromosómicas numéricas. En esas alteraciones numéricas vemos dos grupos, dos filas. Una que hace referencia a la trisomía, ¿ya? Como se conoce en el síndrome de Down, la trisomía libre, ¿ya? Debajo de ella tenemos las alteraciones conocidas como mosaico, que vamos a ir viendo una por una, y debajo de las alteraciones cromosómicas numéricas tenemos las estructurales. Ahí tenemos las translocaciones. Vemos la frecuencia en que se presenta. La forma de presentación más frecuente es la trisomía libre, en aproximadamente un 95%. En el caso de las translocaciones se calcula que es aproximadamente 5, incluso un poco menos ya. Y los mosaicos son números que van desde 1%, 2 hasta 4%, ¿ya? Los mosaicos y las translocaciones ocupan este 5% que deja las trisomías libres. Se calcula que aproximadamente de 1 a 5% de la población mundial existe alguna forma de trisomía 21, o sea que es una condición genética muy frecuente. Ahora vamos a hablar de las alteraciones cromosómicas numéricas libre, de la trisomía libre. También vemos aquí cómo se expresa la nomenclatura. Para el ejemplo de en la columna, la tercera columna, tenemos una mujer, cómo se expresaría la nomenclatura en una mujer y cómo se expresaría la nomenclatura en un hombre. Aquí vemos que en vez de 46 me dice 47 la mujer, me dice que tiene dos cromosomas X y el signo más 21 me hace referencia a que esa persona tiene un cromosoma 21 de más, tiene un tercer cromosoma 21. En el caso de la trisomía libre es lo que mencionaba, existe un cromosoma 21 en exceso sin contacto con otro tipo de cromosomas. Es muy importante este dato porque más adelante veremos otras formas en que se presenta. ¿Ya? Es la más común y vemos aquí las fórmulas cromosómicas que le mencionaba anteriormente. La segunda fórmula, 47,XY más BE, más 21, hace referencia a un hombre con síndrome de Down. El riesgo de recurrencia, ya. Lo principal, lo que en lo que se debe enfocar el asesoramiento genético es que la persona, la pareja, comprenda cómo ocurrió el evento, ¿ya? Esa comprensión va en la explicación que acabo de hacer previamente, donde la persona debe saber que su niño tiene un evento, una condición genética producida por un exceso de un cromosoma 21. Esa es una de las principales conclusiones que debe llevarse una pareja, ¿ya? Ahora vamos a ver el riesgo de recurrencia. Una pareja siempre va a tener la preocupación luego de que pase todo el proceso de aceptación de que tuvo un evento genético con su hijo, ¿ya? Pueden tener la inquietud de conocer con qué probabilidad puede ocurrir de nuevo el mismo evento si quisieran tener un siguiente hijo, ¿ya? Incluso familiares de primer grado, primos por las ambas vías, materna o paterna, también pueden tener esa inquietud si existe la posibilidad de que ocurra ese evento en familiares. Aquí podemos ir viendo el cálculo que conocemos hoy en día para las trisomías libres. En el caso de los padres de una persona con síndrome de Down, se calcula que la probabilidad de que ocurra es de 1% hasta los 40 años, ¿ya? De que vuelva a ocurrir el mismo evento. En la próxima diapositiva veremos cómo se presenta una trisomía libre, ¿ya? De las variables poblacionales de cómo se presentan, ¿ya? Y se relaciona fundamentalmente a la edad materna avanzada, que también lo veremos a continuación. En el caso de una persona con síndrome de Down que logre tener una pareja y lograr un embarazo, se calcula que el riesgo de que vuelva a ocurrir el evento en una persona con síndrome de Down es de aproximadamente un tercio o 33%. Y este es un dato muy importante, ya es la forma en que se conocen cómo se transmite, cómo se puede presentar, la frecuencia que se puede presentar
una trisomía libre. En esta investigación yo estoy representando, la he adaptado, ¿ya? Y tenemos dos columnas. En la primera columna tenemos la edad de las mujeres que participaron en la investigación. En la parte superior inicia con menos 15 años y va bajando hasta 49 años. Al costado, en la columna del costado, tenemos la probabilidad que se calculó según el número de mujeres que tuvieron niños con síndrome de Down a cada edad. ¿Ya? Si tomamos una edad, voy a tomar tres edades, 25 años, 35 años y 45 años, y comparamos la probabilidad de que ocurra ese evento y hacemos un ejercicio de analogía, por ejemplo, al lado izquierdo superior de sus pantallas podemos ver que una mujer de 25 años o una pareja de 25 años tiene una probabilidad de 1 en 1250 de tener un niño con síndrome de Down. La analogía sería igual a tener una bolsa con 1249 pelotitas y una pelotita verde. Sería el equivalente a meter la mano en esa bolsa y tomar la pelotita verde. Si este valor probabilístico lo comparamos con 35 años, que lo vemos en la imagen de la derecha, vemos que la probabilidad disminuye a 1 en 385. Utilizando la misma analogía, podríamos entender que en esa bolsita existen 384 pelotitas y una verde. Sería el equivalente a meter la mano en la bolsa y tomar la verde. Y si vemos, la comparamos con 45 años, la probabilidad es de 1 en 30. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando de esta investigación y de la manera como la presentamos? Que a cualquier edad una mujer o una pareja puede tener un evento cromosómico. Ya en este caso, el ejemplo que estoy utilizando es la trisomía 21, el síndrome de Down. Siempre puede ocurrir. Por eso, en algunas ocasiones, cuando converso con pacientes con esta diapositiva, me comentan que ellos conocen parejas que han tenido niños con síndrome de Down a una edad muy joven, ¿ya? Que son jóvenes que viven cerca de su vecindario. Es por eso, porque puede ocurrir a cualquier edad. Aquí vemos que desde menos 15 años hasta 49 años siempre hay una probabilidad, pero a mayor edad es más probable que el evento ocurra. Por eso, a eso hacíamos referencia anteriormente, que el riesgo de una pareja que no tiene ningún antecedente de alteraciones cromosómicas, en este caso síndrome de Down, su riesgo sería un riesgo poblacional, sería este dato, este valor probabilístico. En la anterior diapositiva veíamos cómo el riesgo cambiaba por que ya tenían un hijo previo con síndrome de Down. Ahora vamos a hablar de las alteraciones cromosómicas numéricas, en este caso el mosaico, ¿ya? El mosaico es el menos frecuente de los eventos, lo he agrupado en este orden por la disposición de la tabla, ¿no? En el caso del mosaico, ¿qué es lo que ha ocurrido? Existen dos líneas celulares, ¿ya? Una de esas líneas celulares tiene un cromosoma 21 de más y tampoco está en contacto con ningún otro cromosoma. El ejemplo de una fórmula que tengo es este, en color celeste. Dice MOS, que hace referencia a mosaico, me dice 47XX, o sea que es de sexo femenino, más 21, y en corchetes estoy haciendo referencia a la cantidad de células que tuvieron que observarse. Aquí estamos hablando de 70 células que tenían un cromosoma 21 de más, seguido de un slash y 46,XX y entre corchetes el número 30. Me hace referencia que el citogenetista también observó 30 células que tenían un número euploide de cromosomas, que no tenían un exceso de cromosomas. ¿Ya? O sea que aquí tenemos dos líneas celulares. Existen diferentes combinaciones en que se presenten. Esta es una de las más frecuentes, ¿no? Entonces, en este caso, el fenotipo de la persona, las características clínicas pueden variar. Varían en dependencia de la proporción de células con el cromosoma 21 de más. Si esta proporción es muy baja, ¿ya? Las características físicas, la discapacidad intelectual, que lo vieron en una presentación anterior, las características clínicas de una persona con síndrome de Down, puede disminuir, ¿ya? Desde ser solamente
facilidad para la interacción social y un lento desarrollo motor hasta un fenotipo similar a la trisomía 21, ¿ya? Este es el evento donde algunas personas suelen asociarlo erróneamente a un síndrome de Down leve o de grado leve. Es muy importante tener en cuenta que en el síndrome de Down no hay grados, son tres tipos y los tipos son las formas en que se presenta ese cromosoma 21 en exceso. Ya vimos la trisomía libre, estamos viendo el mosaico. Este puede variar sus características físicas en dependencia de la proporción de células aneuploides. O sea, esa proporción, mientras menos sea, menor deben ser las características clínicas que conocemos en el síndrome de Down. Pero no hay niveles de síndrome de Down, sino los tipos en que se presenta el cromosoma 21 en exceso. El riesgo de que ocurra un evento en mosaico de nuevo es sumamente bajo. Este es un evento que ocurrió después de que se unió el óvulo y el espermatozoide, ¿ya? Que ocurre con frecuencia en la fecundación, ¿ya? Pero ¿qué se debe tener en cuenta antes de calcular o de hacer alguna sugerencia a pacientes que tienen un síndrome de Down en mosaico? ¿Ya? Es que debe conocerse la presencia de las características cromosómicas de la línea germinal, ya sea espermatozoides, óvulos, conocer cómo se está presentando esa disposición de cromosomas en mosaico en la línea germinal para generar un adecuado asesoramiento genético. Por último, vamos a hablar de las alteraciones estructurales o conocidas como translocaciones. Tengo dos columnas donde vemos también la forma en que la nomenclatura, cómo esa nomenclatura cambia, cómo se expresa la nomenclatura diferente, mujeres y hombres. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Esta es la segunda forma más frecuente en que se presenta la trisomía 21. En este caso, existe un cromosoma 21 unido a otro cromosoma. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos de las fórmulas cromosómicas y podemos ver en el primero que me hace referencia a 45,XY. Es un nombre. Aquí llama la atención un dato, que ya no es, el número no es 46 ni es 47, es 45. ¿Ya? Después de la referencia de los cromosomas sexuales hay una coma y hay un símbolo, una parte de la nomenclatura que es las siglas ROP que hacen referencia a un tipo de translocación muy específica que se conoce como translocación robertsoniana que ocurre entre cromosomas acrocéntricos. Luego del ROP se representan los cromosomas que están participando, esos en los que se han unido. En este caso es el cromosoma 14 junto con el 21. Se cierran los paréntesis y luego las regiones por donde se unen, ¿ya? Los puntos 10 y 10 de ambos cromosomas, que son exactamente el centro, lo que divide la parte superior de la inferior o brazo corto y brazo largo de un cromosoma. Seguidamente tenemos el mismo ejemplo, pero para el caso femenino. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué dice 45? Porque el citogenetista, al observar, al analizar las células, está observando 45 estructuras, no 46, no 47. Pero una de esas estructuras, por ejemplo, la 14, un cromosoma 14 está unido a un 21. O sea, existe un cromosoma 14 libre, un cromosoma 21 libre y existe una estructura que tiene unida el 14 más el 21. En el segundo ejemplo vemos una nomenclatura femenina que es en frecuencia la siguiente translocación robertsoniana, ya en este caso entre dos cromosomas 21. El fenotipo es exactamente igual al de la trisomía libre porque existen tres cromosomas 21, un cromosoma 21 de más que está cumpliendo el efecto que ya mencionaba. El riesgo de que vuelva a ocurrir, por ejemplo, podemos tener padres con una persona con síndrome de Down. Si tenemos una persona, un padre con un niño con síndrome de Down con una translocación, ¿ya? Quiere decir que alguno de sus padres, lo más probable, es casi seguro que deba ser portador de una translocación equilibrada, balanceada, ¿ya? En este caso,
La fórmula cromosómica es la que observamos en el número uno. Puede ser un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Que la vimos anteriormente. Y su probabilidad de que vuelva a ocurrir es de 1 en 6. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Cómo se representa ese 1 en 6? ¿Cómo se entiende ese 1 en 6 de que vuelva a ocurrir el evento? ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso número 2, ¿ya? La segunda translocación robertsoniana, hay una probabilidad de un 100% de que vuelva a ocurrir el evento. En el año 2023 he conocido dos pacientes que sus padres portaban esta translocación robertsoniana 21-21. En ambos casos, las personas tuvieron dos niños con síndrome de Down. Las parejas tuvieron dos niños con síndrome de Down. En el caso de una persona con síndrome de Down es igual, exactamente un sexto la probabilidad. ¿Ya? Y aquí podemos ver qué es lo que ocurre en una translocación robertsoniana. Aquí en una tablita vemos las tres translocaciones robertsonianas más frecuentes. ¿Ya? La primera incluye al cromosoma 13 y al 14. Y la segunda, la que sombreo en verde, es la que mencionaba anteriormente. A la izquierda podemos ver dos cromosomas 14, ¿ya? Y dos cromosomas 21 libres, ¿ya? La flecha me hace referencia a la translocación robertsoniana, lo que les mencionaba. Un cromosoma 14 se unió por su parte central a un cromosoma 21, ¿ya? Por lo general, las translocaciones robertsonianas no afectan ADN que tenga genes, que se ubica en las partes superiores de esos cromosomas. Esas esas regiones se pierden, ¿ya? Y estos dos cromosomas traslocados se fusionan. Una persona puede tener esta translocación y no tener absolutamente ningún tipo de problema, un fenotipo o una alteración clínica, ¿ya? Esta persona con una translocación robertsoniana tiene 6 posibilidades de formar o gametas, óvulos o espermatozoides. Vemos a la derecha, vemos las 6 opciones, ¿ya? La opción número uno ya es que herede los dos cromosomas que no están traslocados. La opción número dos es que esa combinación me incluya dos cromosomas 14. La opción número tres es que venga solamente el 21, ¿ya? La opción número cuatro, o sea, falta el 14. ¿M? La opción número cuatro es que tengamos el cromosoma traslocado tal cual lo tiene el padre, ¿ya? Y la opción número 5 es un cromosoma que tiene un gameto que tiene dos cromosomas 21. Esa opción número 5 es la que al unirse a los gametos de la pareja me va a producir un evento de síndrome de Down. ¿Ya? Estamos hablando de las gametas, ya sea óvulo o espermatozoide. Y la opción número 6 es donde existe un solo cromosoma 21 y la ausencia del cromosoma mejor dicho, correcto, un solo cromosoma 14 y la ausencia de un cromosoma 21. En la tercera translocación robertsoniana, en frecuencia tenemos la 21-21. Eso quiere decir que la persona tiene dos cromosomas 21 fusionados. Todos los gametos que va a formar esta persona con esta fusión van a ser de la siguiente manera, van a tener la estructura fusionada de los dos cromosomas 21 o no la van a tener. ¿Ya? Si el óvulo o espermatozoide con la estructura fusionada se fecunda con los gametos de su pareja, se va a producir el síndrome de Down. En el caso contrario, la otra gameta, al ser fecundada, no debe ser compatible con la vida, ¿ya? O sea, todos los embarazos que logre una persona con esta translocación deben ser síndrome de Down. Es el ejemplo que le mencionaba anteriormente. Ahora, muy importante también mencionar esto de que la parte que les mencionaba de que al haber una célula reproductiva, un óvulo, un espermatozoide sin cromosoma 21, es muy probable que se produzca una pérdida de embarazo. Por eso, en personas con translocaciones robertsonianas, ¿ya? O tienen el antecedente de varias pérdidas de embarazo a repetición. En el ejemplo anterior que mencionaba, también de esas 6 posibilidades, 3 no son compatibles con la vida, o sea, la mitad de sus opciones se perderían por abortos espontáneos. Eso es un antecedente que se debe tener en cuenta al hacer el asesoramiento genético y al explicarle a la persona cómo ha ocurrido el evento. Para finalizar, el asesoramiento genético es un proceso, en el caso del síndrome de Down,
que requiere de varias etapas y o sesiones para lograr una adecuada comprensión de los pacientes. Es muy importante que ellos realmente entiendan el evento que está ocurriendo, ya si es un evento al azar o es un evento que fue transmitido por ellos, ¿no? Por alguno de los progenitores, ¿ya? Es necesario de apoyo psicológico para que los padres realmente comprendan lo que ha ocurrido y estén claros que no es culpa de ellos, es un evento que ocurrió al azar, ¿ya? Esto le puede pasar a cualquier persona. Y en el caso del asesoramiento genético, varía según la etapa de vida del paciente y el tipo de aneuploidía a la que estemos enfrentándonos, ya sea libre, mosaico o translocación. De mi parte, he concluido la presentación. Bien, tenemos una pregunta de Blanca. Quisiera saber si es una condicionante tener un órgano incompleto en el padre. Ejemplo, anorrenal. Eh, Hola Blanca, no en absoluto. Ya los eventos cromosómicos se basan fundamentalmente a eventos que ocurren en las células reproductivas y se relacionan fundamentalmente con la edad de los padres, ya no con algún tipo de malformación. Muchas gracias, doctor. Ana Rengifo nos pregunta, ¿el tipo de sangre de los padres influye? No en absoluto, no, el tipo de sangre no tiene ningún tipo de relación con que se produzca un evento de este tipo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, lo ideal de la doctora Valencia, lo ideal sería que se haga la prevención prenatal. Sí, excelente pregunta. Yo, como les mencionaba, mostré cuatro etapas en las que se puede hacer el asesoramiento genético, ya sea en la exposición, fue postnatal, cuando teníamos un niño que nació con un evento, ¿no? Con una condición que mencionamos, síndrome de Down. Pero lo ideal sería que se estudien a las parejas ya, antes de que tengan un embarazo, ¿ya? Para eh, identificar si una pareja tiene alguna translocación, por ejemplo, las que mencionaba, ¿no? Que sí se puede identificar rápidamente con la prueba que hacemos en el servicio de genética, con un cariotipo, ¿ya? Y hacer a las recomendaciones ideales según el riesgo que tenga estas personas, la pareja, ¿no? Que fundamentalmente va enfocada con la edad. Ya existen opciones ya desde el punto de vista preimplantacional o prenatal, ya para identificar. En el caso de prenatal estamos hablando de un diagnóstico en el feto. Aquí hay que ser bien cautelosos porque actualmente en el Perú cualquier tipo de intervención ¿ya? A un embarazo no es legal, ¿ya? Pero ¿para qué nos sirve saber si una persona tiene un embarazo con síndrome de Down? Si hacemos el diagnóstico cuando ya está embarazada. Nos sirve para que el equipo que va a recibir ese embarazo, ¿ya? Que va a recibir ese niño, ¿ya? El equipo de neonatólogos, de ginecólogos, estén preparados para recibir un niño que posiblemente venga con hipotonía, que posiblemente pueda complicarse su parto, ¿ya? Y eso es clave, importantísimo, ya saberlo para que el equipo multidisciplinario actúe precozmente al momento del parto. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta desde el canal de YouTube de Darwin. Doctor, hace referencia a abortos espontáneos. ¿Es probable que sea en su mayoría por casos de trisomía 21 o síndrome de Down? Sí, a ver, uno de las principales causas, la principal causa de abortos espontáneos es alteraciones estructurales balanceadas. Personas que no tienen absolutamente ningún tipo de alteración física, clínica, genética, ¿ya? Que porten una de las alteraciones de una translocación. Para el ejemplo que yo les mencioné una translocación, la 1421, la 2121, esas personas no tienen absolutamente nada, ¿ya? Pero
su repercusión va, o sea, una de las características que nos hace sospechar de que esa persona pueda tener una alteración estructural, genética, cromosómica, es la elevada cantidad de pérdidas de embarazo que puede tener la pareja, ya puede ser femenina o masculina, cualquiera de los dos integrantes. Ese dato es importante porque yo solo coloqué dos ejemplos, pero existen innumerables eventos de translocaciones que tienen la misma característica. Ya, exactamente como las mencionaba, ya aumentan el número de pérdidas de embarazo y tienen posibilidades muy reducidas para lograr un embarazo. Entonces, las opciones por lo general son de fertilización in vitro para lograr identificar embriones que no tengan la alteración cromosómica desbalanceada. Gracias, doctor. Mary Aguilar nos pregunta, ¿desde qué etapa de la concepción se puede hacer el estudio cromosomático? Y también, bueno, si hay alguna forma de detectar las condiciones. Fundamentalmente, cuando hablamos ya de concepción, ya sea unido óvulo y espermatozoide, se hace desde la semana aproximadamente, semana 11, ya se puede hacer estudiando las vellosidades coriales del embarazo, ya mediante el equipo de materno-fetal. Un poco más adelante se puede ya estudiar el líquido amniótico del embarazo, ya según características. Fundamentalmente esto ocurre cuando el médico ginecólogo hace los controles del embarazo y observa marcadores ultrasonográficos mediante ultrasonografía que le dan sugerencias a que puede estar ocurriendo un evento cromosómico, fundamentalmente. Estos hallazgos ya no se ve con exactitud cuál está ocurriendo, porque son muchas alteraciones cromosómicas, pero al sospechar puede hacer este tipo de estudio, ya vellosidades coriales o líquido amniótico. También existe en la semana 10 una tecnología no invasiva que se conoce como pruebas prenatales no invasivas, del inglés NIPT, no invasive prenatal test, ya que se hacen en sangre periférica de la madre, pero estas fundamentalmente se hacen de manera particular ya. Esta cada vez se está haciendo más frecuente porque los riesgos de las biopsias de vellosidades coriales y de las amniocentesis se eliminan con estas técnicas de diagnóstico en sangre materna. La pregunta aproximadamente desde la semana 11, 10-11, pues se puede ir conociendo las características cromosómicas de un bebé en curso. Gracias, doctor. Otra pregunta de Ángela Molina. Mis hijos no tienen discapacidad, pero quisiera saber si hay posibilidades de que tenga un bebé con síndrome de Down, ¿qué exámenes debería realizar? Sí, no, como les mencionaba en la tablita del riesgo poblacional, todos estamos dentro de esa tablita. Ya, según nuestra edad nos ubicamos ahí y en cualquier momento puede ocurrirse un evento. El que yo mencioné fue un evento con el cromosoma 21, pero tenemos un resto, tenemos 22 pares de cromosomas y cromosomas sexuales ya, y en cualquier momento puede ocurrir un evento de este tipo. Si recuerdan la tabla que les mencionaba, ya las alteraciones cromosómicas, tener un cromosoma de más o de menos, hoy en día se sabe que está relacionado con edad avanzada. A mayor edad es más probable que ocurra. Así que Angélica menciona que ya tiene hijos previos, pero sí, eso quiere decir que los tuvo a una edad determinada, ya debe tener aproximadamente 30 o un poco más, ¿no? Esto nos da detalles que sí, el embarazo de ella debe tener más cuidado, debe hacer pruebas, por ejemplo. Fundamentalmente, si ya se conoce sus características cromosómicas, ella y su pareja, ya sería hacer, le recomendaría alguna prueba en sangre periférica, si logra un embarazo, para conocer las características cromosómicas del fetito y si su ginecólogo observa algún marcador ultrasonográfico en el primer trimestre que le haga sospechar, ya el coordinar con el médico y que le hagan lo que se pueda en ese momento, biopsia corial o amniocentesis.
Gracias, doctor. Una pregunta relacionada con la edad de Victoria Yankee. En caso de parejas jóvenes, también se ha visto que tienen hijos con este síndrome. ¿Hay mm, debido a qué? Sí, el ejemplo, por eso les comentaba que siempre me hacen esa pregunta en las consultas, ¿no? Cuando les muestro la tablita que les mencioné con la probabilidad por edades, siempre me dicen, pero yo conozco en mi barrio, en mi vecindario, una chica que tiene 18 años X, que tuvo un niño con síndrome de Down. Por eso, porque esos eventos ocurren al azar, ¿ya? Son eventos que no se pueden prevenir, ¿ya? Lo que cuando las personas son más jóvenes ocurren con menos frecuencia, ¿ya? Pero ninguna persona está exenta de que ocurra este evento, ¿ya? La única forma de evitar de que ocurra un evento de este tipo es con fertilización in vitro y haciendo diagnóstico genético de los embriones, porque ahí se conocerían las características cromosómicas de cada embrión y su médico de fertilidad transferiría el embrión que no tiene el cromosoma además o cualquier alteración cromosómica. Es la única vía que existe hoy en día y lamentablemente son muy costosas, pero existen en el Perú y en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. Tenemos una persona que está levantando la mano para que pueda realizar su pregunta. Sí, le quería consultar cuán confiable o cuánto margen de seguridad hay en el estudio genético. ¿Hay un margen de error eh, en estos estudios genéticos para que se tenga que volver a hacer y definir qué tipo de trisomía es? Y segunda pregunta es, ¿cuánto demora darle el resultado del estudio? Perfecto, ya. Margen de error depende de la prueba, ¿ya? Por ejemplo, en el servicio de genética del hospital hacemos pruebas, el cariotipo. Lo han tenido que haber visto en las presentaciones previas. El cariotipo se basa en un análisis visual mediante microscopía, ¿ya? De cromosomas. Se analizan entre 30 a 50 células, ¿ya? Eh, En el caso de las alteraciones cromosómicas, es muy poco probable de que exista un error para lo que estamos hablando, porque estamos hablando que es una estructura. Ustedes vieron imágenes donde, que es una fotografía que se le tomó a esa célula y se ven las 46 estructuras. En el caso del síndrome de Down, alteración cromosómica, se puede ver una estructura, un cromosoma 21 de más. Es muy poco probable que un citogenetista con experiencia se equivoque con una alteración cromosómica. Ahora, si estamos hablando de alteraciones estructurales donde las rupturas son un poco más pequeñas, ya ahí sí depende de la experiencia del analista, del citogenetista. Pero para lo que estamos hablando, para un cromosoma de más en cualquiera de las presentaciones, es muy poco probable. La duda podría ser con un mosaico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mosaico tenemos dos líneas celulares. Entonces, el citogenetista debe analizar una mayor cantidad de células ya para poder emitir un resultado, una conclusión final. Yo le puse un ejemplo de 70 células contra 30 células, ¿ya? Pero esas son las únicas 100 células que analiza el citogenetista. También tenemos que entender que el análisis citogenético lleva bastante tiempo, es muy largo, ¿ya? Cumple por lleva varias etapas, ¿ya? Y por eso el citogenetista tiene que tener un límite de análisis. Se calcula que entre 50 y 100 puede ser el límite para un mosaico, ¿ya? Y la duda sería fundamentalmente en si realmente la proporción que él está observando, para el ejemplo que mencionaba, 70 y 30, es correcta. O no es 70-30, puede ser 60-40, 50-50. Esa podría ser la duda, pero no va a haber duda de que hay un mosaico. Eso va a estar sumamente claro para alteraciones cromosómicas. Ahora, este es el caso de cariotipos, de pruebas analizadas por microscopía. Les hablé de pruebas en sangre de la materna, ¿ya? Y les hablé también de diagnóstico genético preimplantacional. Estas dos técnicas se basan en tecnología de biología molecular y tienen una sensibilidad de más del 99%.
Ya hoy en día, ya en el mundo, se está discutiendo si ya, porque se consideraron a un principio como screening, pruebas de screening, pero ya hoy en día se está llegando poco a poco a la conclusión de que van a ser diagnósticos. Tarde o temprano, esas tecnologías moleculares en sangre de la madre y eh, en biopsia de embriones van a ser diagnósticos, ¿ya? Pero hoy en día los resultados que se obtienen por esas dos vías se asumen como un resultado muy, muy, muy certero, al 99%, como les mencionaba. El tiempo. El tiempo para los cariotipos varía, ¿ya? Por ejemplo, para el estudio cromosómico y microscópico varía según la demanda. Por ejemplo, en el servicio de genética del hospital tenemos una alta demanda de pruebas. Se hacen aproximadamente 2.000 pruebas al año. Eh, Estas pruebas incluyen pruebas del hospital, que se realizan en el hospital, hospitales como el Sabugal, hospitales que envían muestras y hospitales de provincia también, por esa la alta demanda, porque solamente el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara tienen laboratorios de citogenética. Actualmente en nuestro servicio, todos los pacientes que vienen de rutina, se calcula que el tiempo de respuesta de un resultado de cariotipo es 2 meses, ¿ya? Quizá si lo vemos puede ser mucho tiempo, ¿ya? Porque tenemos una prioridad. Primero tenemos una alta demanda y después tenemos una prioridad. La prioridad son los resultados de los pacientes que están ingresados en el hospital. Y el tiempo de respuesta de resultado para a los pacientes ingresados es de aproximadamente 15 días, ¿ya? 15 días quizá a alguna persona también le parezca mucho tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que aquí se debe hacer un cultivo celular, se debe extraer sangre del paciente, se debe cultivar para duplicar esas células hasta un número que le permita al citogenetista poder hacer el análisis. Luego debe pasar por diferentes procesos, ¿ya? Y poder realizar el extendido y la lectura en el microscopio aproximadamente 15 días, ¿ya? Y, por ejemplo, en el servicio hay aproximadamente 6 citogenetistas, ¿ya? Y ellos analizan entre 2 y 3 pruebas al día aproximadamente. El tiempo del resultado de las pruebas moleculares va desde 45 días hasta 2 meses y medio. Ya de las pruebas moleculares lleva un procesamiento totalmente diferente. Ya aclaro, pruebas moleculares no se hacen en el hospital, ya este tipo de pruebas, y el tiempo es mucho más largo, las pruebas son más exactas, pero requieren mucho más pasos para poder obtener un resultado de certeza, como les mencionaba, aproximadamente un 99%. Va entre 45 días a 2 meses y medio. Sí, esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta del canal de YouTube de Dalila González. Tengo un niño con síndrome de Down. ¿Es necesario que le realice el examen para saber qué tipo de anomalía cromosómica presenta? Eh, Totalmente. Todo paciente que tiene síndrome de Down debe conocerse cómo se presenta ese cromosoma 21 de más, porque eso es lo que nos permite a nosotros como genetistas poder calcular el riesgo de que ocurra el evento de nuevo en esa pareja, ya los padres del paciente, ya, o que posiblemente algún familiar externo, ya, algún hermano o hermanos del lado materno o del lado paterno, también puedan tener algún tipo de translocación, de portar alguna translocación, ¿ya? Es poco probable el ejemplo que mencioné de las translocaciones, pero conocer la forma en que se presenta, ya sea trisomía libre, mosaico o translocación, le permite al genetista poder generar un asesoramiento genético adecuado, ¿ya? Y calcular el riesgo de recurrencia. Es también, si por ejemplo sabemos que un paciente tiene un síndrome de Down por mosaico y vemos que la proporción de células aneuploides es baja, nos permite también explicarle a los pacientes y mencionarle que las características fenotípicas o físicas van a ser menos marcadas, ¿ya? Que incluso pueden llegar a trabajar. Vemos muchos
pacientes con síndrome de Down que logran trabajar, incluso hacer trabajos bastante complejos, ¿ya? Sí es necesario, a la pregunta, a saber cómo se ha presentado ese cromosoma 21 de más en un paciente. Siempre es necesario. Muchas gracias, doctor, por las preguntas resueltas. Invitamos bueno, a usted que nos pueda realizar las palabras finales para poder finalizar con la sesión. Para finalizar, agradecido por el Senate, considero que es muy importante llevar estos temas de genética a la población general porque ayuda a que conozcamos cómo se producen eventos genéticos que muchas veces no hay canales confiables para donde obtener la información. Estoy agradecido y espero que lo continúen haciendo no solo con genética, sino con otros servicios muy importantes. Gracias.